Pues bueno, muy bien, entonces voy a empezar. Pues otra vez un gusto, Yair. Estamos en tiro en directo. Gracias a Yair que buscó la forma de contactar no solo a una persona muy especial en el presente del fútbol mexicano, sino de los más grandes, y perdón, a ver si no lo chiveo, señor, de los más grandes en el fútbol latinoamericano y mundial. Pero en esta ocasión no tenemos a un protagonista de los que patean el balón, sino más bien en los que te dicen cómo y para dónde tiene que ir el balón cuando algo pasa en la cancha. Los que ponen orden, la justicia, lo que Luis Anaya siempre quiere ser, pero no le sale porque él trabaja en otro tipo de tribunales. El señor, el árbitro internacional, es el ex árbitro internacional por México. Bueno, ya platicaremos de ello. Don Edgardo Codesal, buenas noches, don Edgardo, ¿cómo le va? ¿Dónde está? ¿En qué? Bueno, ya nos contó a nosotros que está en su casa, pero ¿en dónde está su casa? No diga dirección, nada más díganos la ciudad, evidentemente. Aquí ¿Cómo está? buenas noches a todos. Aquí en la ciudad de Querétaro, desde hace 12 años estoy viviendo aquí, trabajando aquí y la verdad muy a gusto, pues una ciudad muy tranquila, muy agradable, bastante segura dentro de lo que es el ámbito mexicano, que siempre está complicada la situación. Vivimos en una ciudad muy agradable, con una buena calidad de vida, así que estamos muy contentos y tranquilos por aquí. Perfecto, bueno, y para dar un poco de contexto también, nosotros estamos en una ciudad muy cercana, San Luis Potosí, y Ujú. pues desde acá lo estamos saludando. Y bueno, voy a presentarme, yo soy Arturo Mena, presento a Jair Palacios, que fue quien consiguió esta entrevista, y a Luis Anaya, que le gusta que le digan Luiso Anaya. Muy bien, Luis. Perfecto, y ese es el abogado, hay que cuidarse de él, ya sabe, don Edgardo. Muy bien. Pero bueno, vamos a arrancar. Voy a arrancar con esta entrevista yéndome de lleno específicamente a uno de los grandes temas que tiene la vida de Edgardo Codesal. Don Edgardo, ¿qué se siente salir a la cancha de un estadio lleno, una final de Copa del Mundo con una gran responsabilidad? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de un árbitro cuando pisa la cancha de una final del Campeonato del Mundo? Bueno, la verdad es una emoción muy difícil de describir con palabras, porque evidentemente es el galardón máximo que puedes recibir. Carrera deportiva es que te designen para dirigir la final de la Copa del Mundo. Algo que desde que me inscribí en el curso siempre fue un sueño, y realmente habiendo tenido la oportunidad de tener un padre árbitro y mundialista, él tuvo la fortuna de ser cuarto oficial de la final del mundo de Londres 66, o sea, estuvo en la banca, pero en la cancha de una final del mundo. Sí era un reto complicado porque siempre se puede hacer la comparación, si el hijo está ahí por el nombre o está ahí porque tiene cualidades o no. Lamentablemente en el trayecto de mi carrera, los pocos años de haberme recibido como árbitro y ya empezando a arbitrar primera división, mi padre falleció muy joven y realmente eso fue para mí, aparte de lo doloroso que es perder a tu amigo, a tu consejero, a el hombre de experiencia, el que enseñó prácticamente todo el camino del arbitraje, evidentemente fue un reto todavía mucho más grande. Y allí empezamos a tratar de buscar llegar a estas instancias, y siempre sabiendo que es complicado, que sí es difícil, que siendo árbitro de CONCACAF nunca se había llegado a ese nivel, y realmente se veía cuando llegamos a Italia, inclusive había rumores muy fuertes en cuanto a las dificultades, porque era el primer año que, sin haberlo anunciado, la FIFA, de los 42 que íbamos, para hacer todas las funciones como era antes todavía en esa época, y ese fue el último mundial que así sucedió. Sin embargo, a 8 de nosotros, de los que estábamos en el grupo,
nunca les dieron la oportunidad de arbitrar, los utilizaron un poco como experimento, como asistentes simplemente, y ahí nació el primer proyecto de crear la función de árbitro asistente. El 86, mundial previo aquí en México precisamente, había generado muchas dificultades entre los árbitros participantes, sobre todo porque todos íbamos a un torneo a competir por un espacio, pero competíamos contra todos. Y eso hacía que el que estaba a veces en la banda, pues no entregara su máximo para el que estaba en el centro. Generaba una competencia a veces difícil, con muchas dificultades, también dificultades del idioma para preparar el partido, y hubieron partidos con grandes problemas y fundamentalmente, si ustedes se acuerdan, si no, ustedes eran muy jóvenes o no habían nacido por las caras que veo, definitivamente en ese mundial fue el famoso partido de la mano de Dios. Y el otro día que Francisco Javier González de Televisa en TUDN me hizo el favor de una entrevista que fue bastante larga y la hizo en 2 episodios, contábamos nosotros la anécdota que el árbitro rumano Dochev, que estuvo de asistente, al otro día nos contó en el desayuno, así muy tranquilo, y le preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo, dónde estás tú de frente, no viste la mano? Y dice, yo la vi, pero no era mi función. A mí el árbitro me dijo que él se encargaba de todo eso, que yo marcara el fuera de lugar, y sí, y no la marcó. Y hace poco tiempo falleció y la hicieron una entrevista con la esposa, porque le preguntaron precisamente y la esposa muy honestamente y muy serenamente, pues así lo confesó, lo dijo públicamente, ¿no? Eh, que él le había contado al regreso, pues que la planeación del partido con el árbitro tunecino le había dicho que pues, él se encargaba de todas las faltas y habiéndola visto, pues él no marcó absolutamente nada. Pero se malinterpretó mucho de que eso podía ser una situación de competencia entre los que querían estar en el centro y los que mandaban a las bandas, que todavía en esa época así era. Y a mí me tocó, inclusive en el 90, tuve 3 actuaciones de árbitro principal, pero también tuve 3 actuaciones de asistente en diferentes partidos y tuve 3 presentaciones también de cuarto oficial. O sea, tuvimos bastante actividad, pero sí fue el primer mundial en forma experimental que la FIFA hace trabajar exclusivamente algunos de los que habían ido con mucha ilusión, por cierto, escogiendo de cada continente algunos de ellos y solamente actuaron de asistentes y ellos iban para arbitrar, nunca había pasado eso. Pero también el 90 generó una gran cantidad de polémica entre árbitros y asistentes de aquella época, no eran asistentes, le llamaban jueces de línea, y se crearon muchos problemas. Hubo un problema muy serio entre un árbitro español y un árbitro uruguayo que iban representando a sus países y tuvieron una serie de discusiones muy fuertes porque en un contragolpe, en un partido de Rusia, no recuerdo quién era el rival, no sé si era Rumania precisamente, en ese grupo y hay una jugada de contragolpe y una mano que el árbitro de lo lejos no sabe si es adentro o afuera, el asistente español la da como adentro y luego en la televisión se ve que la mano es afuera. Y eso generó una gran discusión entre ellos, enojo, también mucha crítica de los medios hacia el arbitraje y se da todavía la circunstancia que la FIFA prende también, igual que todos. La FIFA ya tenía designados en las primeras rondas y además ellos iban en un partido, uno como asistente y el otro como árbitro, y al siguiente partido
el que era asistente se va de árbitro y el árbitro se va de asistente. En el mismo juego, juntos otra vez, cuando yo creo que debieron haber cambiado por la situación. Y de manera increíble yo estaba libre, yo pedía no ser asistente, porque la verdad, digo, más lo pedía a Dios que a ellos, porque es muy difícil decirles que yo no quiero ir de asistente, vas y tienes que hacer lo que te dicen. Y yo estaba libre y se dieron cuenta que también había un error en esa designación, que era en Palermo, en Sicilia, y habían designado como asistente a uno de los que estaban ahí sí nominados por Italia, simplemente como para actuar de asistentes también. Y estaba en el grupo de Milán, estábamos divididos Roma y Milán, yo estaba en el grupo de Roma. Y de repente se dan cuenta que no iban a hacer venir de Milán hasta Palermo a un árbitro para llegar hasta, simplemente para ser asistente. Y en ese caso, justo yo estaba libre y yo rezaba para que no me tocara a mí y me nombran para ese partido, que fue un partido en materia de fútbol, fue uno de los mejores partidos del Mundial. Lo que pasa que como fue 0-0 y hay el concepto en el fútbol y sobre todo en los medios periodísticos, partido 0-0 es un partido aburrido. Sin embargo, fue uno de los mejores partidos en cuanto a sistemas, estrategias, calidad de jugadores. Y ese partido en Palermo fue Holanda-Inglaterra. Fue un partidazo, realmente un partidazo. Y a mí me toca de asistente en ese juego, no, perdón, fue Holanda-Egipto, y me toca de asistente en ese juego. Y cuando se hace la planeación, todos hablábamos español, se hace la planeación y digo, bueno, ya no hablamos de cómo se marca un penal, ya todos sabemos cómo se trabaja, y si hay un penal adentro o afuera, ya sabemos cuáles son las señales, no había diademas, no había medio de comunicación entre el árbitro directo más que las señales, y la señal muda era si es afuera, corres hacia afuera del área, si es adentro, corres hasta el banderín de esquina. Y precisamente en esa jugada, en ese partido de Inglaterra-Egipto, Holanda-Egipto, perdón, se da otra vez una jugada muy difícil de apreciar para el árbitro, si era dentro o afuera, porque el jugador de Egipto lo viene jalando, y no, de Holanda, lo viene jalando afuera, y cuando ve que va a entrar al área lo suelta, y el jugador de Egipto cae hasta el punto penal, rodando, cae muy adentro del área. Yo de donde estoy no veo si fue adentro o afuera. Y miro a mi compañero de la otra banda y él se recorre hacia afuera como diciendo es afuera. El árbitro mira de reojo, como después lo contaba, y no le cree porque pensaba que era una venganza del que le había él inducido a marcar un penal que no era. Y entonces no le hace caso y marca el penal. Y después en la tele se ve que era afuera, ¿no? Y entonces eso generó una gran cantidad de controversia, críticas para los asistentes y los árbitros, y fue uno de los problemas más serios que tuvo arbitralmente hablando en el Mundial de Italia. Y la FIFA lamentablemente les dio de baja a los dos y creó ya la idea de que para el 94 tenía que haber asistentes y que ya no intervinieran como centrales, no tuvieran la posibilidad de ser centrales, para que no se creara a lo mejor lo que ellos pensaban que era este, algo deshonesto, actuar de esa manera para tratar de que al que está dentro le fuera mal. Y yo creo que equivocadamente también la FIFA se deja llevar por toda esta situación y crea la función de asistentes, que a la larga no es malo, porque se evita así esa competencia, y por otro lado se creó especialistas en marcar simplemente fuera de lugar, lo cual es algo muy, muy difícil de hacer, porque además el ojo humano no puede ver eso que hoy se ve en el VAR, fuera de lugar milimétrico, ¿no? Un poquito así, 2 centímetros y fuera de lugar o no, que es discutible, pero en la televisión aparecen como fuera de lugar y se marcan o se anulan goles por esas circunstancias. Pero en aquella época que no había esa tecnología, este,
se empezó a utilizar en el 94 ya los asistentes y los árbitros se dedicaron a ser centrales, lo cual les dio la oportunidad de arbitrar mucho más partidos como centrales. Y ya ha habido, por ejemplo, árbitros, inclusive un mexicano como Armando Archundia, que tuvo la fortuna de arbitrar 5 partidos en el Mundial. Yo tuve 9 actuaciones, sin embargo, solamente 3 de árbitro. Y en cambio, y hubiera preferido, porque a mí me gustaba simplemente ser árbitro, no asistente, nunca me gustó, y hubiera preferido estar en esta época donde te especializas simplemente de estar cada partido en el centro, y eso te da más oportunidad de crecimiento arbitral. Pero bueno, eran las circunstancias, así lo tuvimos que hacer, y esas son las anécdotas que van quedando en el camino, y así se va viendo cómo la FIFA fue construyendo toda esta nueva forma de trabajar hace 30 años, 31, y que ya en el 94, va a ser ya precisamente 27 años, que ya hay árbitros especialistas en trabajar de asistentes, ¿no? Es una función compleja, difícil, donde la forma inclusive hasta de correr y de entrenar tiene que ser diferente a la del central, que tiene otros recorridos. El asistente tiene que tener una enorme velocidad, mucho más que el central inclusive, y hace recorridos mucho más cortos, donde su gasto energético, para hablar un poco tecnológicamente, hace esfuerzos anaeróbicos, cuando el central prácticamente casi todo su trabajo es aeróbico, y es muy diferente entonces el entrenamiento que debe tener uno y otro, ¿no? Y así se fue especializando el fútbol poco a poco, y ahora viene la nueva etapa del VAR, que ya es otra historia diferente. Sí, totalmente distinto. Y nada más antes de pasarle la palabra a Jair o a Luis o el que guste, nada más desmarcar, Luis y yo ya estábamos presentes en el 86, Ah, muy pero al bien. menos, Se pero al ven más menos yo, jóvenes. sí, sí, pero al menos yo el que más tengo presente es el 90. Yo creo que Luiso sí desde el 78. No, no es cierto, Luiso. Adelante, Luiso, Jair. Gracias. Bueno, si quieren, bueno, yo me presento, soy Luis Anaya. El Luiso es un apodo familiar y se me quedó, entonces, pues es mi alias artístico. Doctor, un gusto, es Al un contrario. placer. Para los que no sabemos, o bueno, no, para los que no sepan tanto, hasta donde entiendo, el doctor Codesal en serio es médico, es ginecólogo, entiendo, ¿verdad? Sí, Y además catedrático. últimamente el área de ginecología, después de tener importantes problemas de salud, pasé por 2 infartos, cáncer. Afortunadamente, el mismo hecho de ser médico me ayudaron a detectar todo muy a tiempo, y aquí seguimos, gracias a Dios, y a la oportunidad de intervenir muy rápidamente para evitar las complicaciones que pueden tener enfermedades tan serias como estas. Dejé la parte del área de ginecología, sobre todo para no entrar a quirófano, que es muy estresante, y también para no pararme a las 3 de la mañana a atender partos, que también el hecho de no dormir adecuadamente, inclusive ya a mi edad, no es muy aconsejable. Y desde hace unos 15 años empecé precisamente a hacer medicina estética, y ahora últimamente medicina regenerativa y medicina celular, que es un área muy nueva en la medicina. En la medicina actual, la medicina regenerativa es muy interesante, científicamente hablando, y es algo que me gusta mucho, lo que es la actualidad, la medicina de investigación, etcétera, y nos estamos dedicando a la consulta a hacer precisamente medicina estética y medicina regenerativa. Así que la parte de ginecología, habiendo sido mi primer especialidad, ya prácticamente sí veo pacientes, resuelvo algunos problemas, pero ninguno de ellos quirúrgicos, porque ya mis coronarias no aguantarían tanta presión y tanto estrés. Es mucho más tranquilo trabajar en la nueva área que estoy haciendo hace unos años, que además tiene grandes posibilidades de futuro, y es la medicina del futuro por muchas razones, ¿no? Inclusive ahora que se habla tanto de la pandemia, del COVID, parte de la vacuna que se ha estado aplicando en el mundo tiene mucho que ver con la medicina celular,
porque usa La pequeñas RN, ¿no? partículas de RNA, que es el Ujú. ácido ribonucleico de la partícula del virus, para poderlo contrarrestar y quitarle la actividad viral que tiene. Entonces, bien interesante, porque eso va a llevar una medicina personalizada en poco tiempo y de acuerdo al genoma de cada persona, se va a hacer una medicina especial para ese genoma que va a prolongar inclusive en poco tiempo, se habla ya de 10, 12 años, poder prolongar la vida hasta casi los 100 años con buena calidad de vida. Entonces, por ahí va el futuro de la medicina y es muy interesante. Me gusta mucho, sigo estudiando, sigo haciendo cursos, he hecho últimamente en los últimos 4 años 2 maestrías y ahora estoy en un diplomado de medicina regenerativa que me llama mucho, mucho la atención por todo esto que estábamos platicando ahorita, ¿no? Sí, y yo también aclaro, yo en el 86 tenía 6 años. Bueno, en el Mundial casi los cumplía. Yo me Ajá, muy acuerdo bien. poquito, pero sí, sí me acuerdo. Me acuerdo, mi papá fue completamente futbolero, era admirador de su trabajo, y del de Ah, Bonifacio Núñez también, era muy, muy fanático y él también tenía como héroe a Fernando Marcos en todas sus facetas. Y ajá. mi intención también va en la cuestión de saber, bueno, sabemos más o menos cómo funciona la preparación o cómo es todo el trajín de los jugadores para llegar a una Copa del Mundo y lo que significa una concentración. Y hemos visto documentales, por ejemplo, de la España campeona en 2010. Pero ¿cómo es el árbitro? El árbitro, la verdad es que pues no sabemos cómo es el proceso. Llegan a un buen hotel, están bien alimentados, duermen bien, tienen algo de remuneración. Ustedes, por supuesto, no tocan la Copa del Mundo, la ven, les causa emoción. Este, ¿Cómo es la preparación mundialista? Que por supuesto no tiene tanto que ver con la preparación del fútbol casero, que el fútbol casero terminó llevándolo para allá. Pero ¿cómo es? ¿Cómo fue su experiencia en el 90? Bueno, Permítame, definitivamente, permítame, sí, doctor, permítame tantito. Yo creo que vamos a hacer, digo, la Ah, pregunta se sí, queda ahí. Vamos a hacer el corte para no cortar la respuesta. Hacemos el sí, corte ahorita, regresamos aquí mismo al bloque y nos contesta la pregunta, doctor. ok, Perfecto. cómo no. Entonces, Yair. Listo, pues perdón por la interrupción, pero preferíamos eso antes de cortar la inspiración. Doctor Edgardo Codesal, la pregunta de Luiso Anaya respecto a la vida de los árbitros en las Copas del Mundo. ¿Cómo se vive? Bueno, es una situación muy, muy bonita desde el punto de vista que se está cumpliendo una meta muy importante, lograr primero ser designados a una Copa del Mundo y por otro lado, llegar con la mejor preparación posible. Históricamente el fútbol, que todos sabemos que el primer mundial se hizo en el año 30, ya vamos a cumplir en poco tiempo, 9 años más, el centenario de la Copa del Mundo. El fútbol se fue dividiendo por etapas desde su creación. Fue una etapa al principio totalmente amateur, jugada entre caballeros, reglamentada por los ingleses, como todos sabemos, aunque hay antecedentes del fútbol en muchas partes del mundo, pero realmente el fútbol se origina con las reglas casi muy similares a las que conocemos hoy. Se origina en Inglaterra, que fueron estudiantes de la Universidad de Cambridge que crearon el fútbol reglamentado. Y se fue jugando hasta los años 20 prácticamente en un amateurismo total. Y posteriormente empieza ya un semiprofesionalismo que se fue llevando hasta los años 60. Y del 60 para adelante empieza poco a poco a tener una evolución el fútbol. Pero el brinco fundamental del fútbol, como lo conocemos, empieza precisamente en el Mundial de México 70, donde se agrega un ingrediente fundamental que lo transformó totalmente al deporte, que fue la televisión en vivo, en directo y a todo color, como se llamó en esa época. Y el Mundial del 70 fue el primero que el mundo tuvo la oportunidad de ver completo,
en vivo y en directo, y además en televisión a colores en muchos de los países. Y eso cambió totalmente el fútbol, porque ingresó la comercialización masiva a nivel mundial para el fútbol y empezó a ingresar mucho dinero. Entonces, con los años 70, 80, el fútbol se fue haciendo ya muy profesional, al punto de que ya se empezaron a hacer contratos para los jugadores por mucho dinero, etcétera. Y llegamos al 90 con un arbitraje amateur y un fútbol súper profesionalizado. Y eso también era una desventaja para todos nosotros, una desventaja en ciertos aspectos de no poderse dedicar completamente a la preparación del árbitro. Y por otro lado, una ventaja, porque ninguno de nosotros vivía de eso, ninguno de nosotros teníamos nuestra economía dependiendo del arbitraje, como sucede hoy prácticamente en el mundo, con sus excepciones también. Entonces cada uno de nosotros nos dedicábamos a otra cosa y realmente hacíamos el arbitraje porque nos gustaba muchísimo, no ganábamos prácticamente mucho. Por ejemplo, a mí me dieron de viáticos para estar 45 días en Roma, $5,000 en aquella época. Hoy les dan 100,000 a los árbitros, ¿no? Por estar 40 días, 45 días en un mundial. Entonces, lo hacíamos por el cariño, pero eso te quitaba la posibilidad de ir súper entrenado. Sin embargo, a mí, que me pareció siempre, porque así lo aprendí, que una de las bases del éxito de un árbitro era la condición física. Llevé una preparación muy especial para el Mundial. Y me, este, me apoyé con Tadeusz Kepka, un entrenador de atletas olímpicos, que además era entrenador de los árbitros, por coincidencia, y le pedí a él una preparación especial, entonces dedicaba yo mucho tiempo, a las 5 de la mañana nos parábamos para ir con él a entrenar o al bosque de Tlalpan o a entrenar allá en la Marquesa, donde pues, hay muchas subidas, bajadas, mucho ejercicio de fuerza y mucha preparación. Lo hacíamos prácticamente cuando en mi época entrenábamos martes y jueves. Yo entrenaba 4 veces a la semana y aparte el partido el fin de semana. Entonces, una de las formas que entendía yo que había que basar el primer paso para avanzar era la preparación física. Y así lo hice, entonces llegué a Italia con una enorme preparación física hecha por un experto profesional en la materia, que era un gran entrenador, que paz descanse, Tadeusz, y un muy buen amigo personal. Y llevé esa preparación al punto que las pruebas, que son muy diferentes a las que se hacen ahora, o eran muy diferentes, hacíamos el test de Cooper, famoso, etcétera. Yo entré en tercer lugar general, atrás de dos que eran prácticamente atletas, y dimos 8 vueltas, que en aquella época para un árbitro 8 vueltas ya era considerado. Y en ese aspecto ya fue el primer piecito que uno pone para que se empiecen a fijar en alguien, ¿no? Que si necesitaban un árbitro rápido y un árbitro de resistencia y un árbitro de buena condición, pues ahí estábamos. Y eso ya empezó a generar una base de lo que debe ser. Y sobre todo que afortunadamente la experiencia de mi padre nos daba la oportunidad de conocer cómo piensa o pensaba la FIFA de aquella época con respecto a los valores que un árbitro debe tener. Y el primer paso era eso, una gran condición física. Y sí, la llevamos. De hecho, me ayudó también mucho porque varias de las acciones me tocó resolverlas muy, muy, muy cerca de las mismas. Y eso fue un punto de la calificación que me fue permitiendo escalar en ese mundial. Y gracias a Dios llevábamos muy buena preparación de ese aspecto. Y la otra área para prepararse para un árbitro es el área técnica, o sea, tratar de resolver todas las cuestiones técnicas de manera acertada.
no solo en la apreciación y señalamiento de las faltas, sino en el conocimiento de la regla. Y en ese mundial, por primera vez, que generó también inclusive polémica interna dentro de los propios árbitros con respecto a las instrucciones de la FIFA, apareció la famosa oportunidad manifiesta de gol, que no existía ni siquiera en el reglamento. Hoy sí está reglamentada, pero en aquella época no existía en el reglamento. Sin embargo, tuvimos dos etapas. Una, 3 meses antes, donde dimos pruebas físicas y un curso de reglas de juego y un curso de preparación para el Mundial. Y luego regresamos a Italia ya para el Mundial propiamente dicho, faltando una semana para empezar el partido inaugural, y volvimos a hacer otro curso y volvimos a hacer pruebas físicas. Pero en el primer curso nunca se habló de oportunidad manifiesta de gol y en el segundo sí. Y entonces hubo árbitros que eran, digo, en aquella época árbitros de mucha personalidad. El hecho de que tú no vivieses del arbitraje te daba una gran independencia y te daba una gran libertad para pararte, levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo con eso. Y un árbitro italiano que tenía prácticamente la gran oportunidad de ser el árbitro de la final, porque había arbitrado en México inclusive grandes partidos y hasta una de las semifinales. Era un árbitro italiano, además, por la localía, si Italia no llegaba, tenía gran oportunidad por su nombre y trayectoria en toda Europa y en el mundo de ser el árbitro de la final. Se paró y le dijo a Blatter, que era el presidente en ese momento, perdón, era Avalanche todavía el presidente, pero Blatter era el secretario general, y Blatter fue el que llevó las instrucciones, le dijo a Blatter que no estaba de acuerdo, y que si pasaba algo en su partido no lo iba a marcar así, porque las leyes del juego no decían eso, y que eso contravenía a las reglas del juego. Y de hecho, él arbitra la antigua Yugoslavia, no me acuerdo en grupos era, pero no me acuerdo contra qué rival, sé que era Yugoslavia, y hay una jugada de oportunidad manifiesta de gol, y él no expulsa, y lo terminaron expulsando a él del Mundial. Entonces, esas circunstancias que te van sorprendiendo, tienes que tener una gran serenidad, adaptarte a las indicaciones técnicas y a los reglamentos, que si bien no estaban aprobados en las reglas, ya había sido aprobado por la International Board para que el siguiente ciclo se empezara a utilizar. Y definitivamente a mí nunca me tocó ninguna jugada de oportunidad manifiesta de gol en los 3 partidos que dirigí, pero sí eso fue un gran golpe para todos nosotros porque pues, o acatabas las reglas o te ibas, ¿no? Y así se tuvo que ir uno de los mejores árbitros que había en ese mundial. Y esa es parte de cómo se van dando las circunstancias para que tengas también la oportunidad tú de llegar. Entonces la parte técnica es muy importante, pero la más importante de todas, aunque yo considero que deben ser las tres de manera equilibrada, lo más importante de un árbitro es la preparación psicológica para dirigir partidos, sobre todo dirigir partidos en la Copa del Mundo, donde estás trabajando con enormes figuras. En todas las épocas y en todos los años siempre ha habido extraordinarias figuras como futbolistas y que muchos de ellos tratan de imponer al árbitro su criterio, su presión, su forma de ayudar a su equipo, ejerciendo una enorme presión psicológica al árbitro. Y creo que el árbitro debe estar muy bien preparado para eso porque es difícil estar con figuras de esas tallas. Es como hoy estar con Messi adentro de la cancha, o con Mbappé, o con Griezmann, o con Lewandowski, o con cualquiera de las que queramos nombrar hoy como figuras. Figuras como Zlatan, que son gente muy difícil dentro de la cancha. Ellos saben que tienen una influencia mediática muy grande, que el árbitro no tiene hinchas y que la presión es muy grande hacia ellos, ¿no? Tratando de convencerlos, de forzarlos a que no marquen ciertas cosas. Y están presionando todo el partido. No es evidente, no se ve, porque no se oye lo que se dice adentro de la cancha, pero sí existe una enorme presión en esos niveles. Y en esas épocas también las había, y había enormes jugadores. Italia tenía
jugadores extraordinarios, Baresi, Maldini, y tenía jugadores, Walter Senga, tenía jugadores de talla internacional impresionante. Entonces, ejercen los jugadores esa presión y tú tienes que tener una enorme preparación para tratar de que la presión que te ejercen no influya en tus decisiones. Es más, tienes que estar por encima de ellos. Tu autoridad no puede ser mermada por ninguna figura. Y a veces es muy complejo para un árbitro tomar decisiones bajo esas circunstancias. Pero bueno, eso es parte también de lo que yo sabía que había que prepararse para poder estar en el Mundial. Y por otro lado, la preparación también que la FIFA busca en los árbitros es una preparación en cuanto a idiomas, en cuanto... En esa época no era obligatorio hablar inglés, hoy es obligatorio que hablen inglés, porque los cursos se hacen totalmente en inglés. Sí te ponen traductor y te traducen por las dudas para que no se te escapen términos o no se te escapen conceptos que son fundamentales en la interpretación de las reglas de juego y la aplicación. Pero aparte de ponerte traductor, tienes que hablar en inglés y tienes que oír el curso en inglés. Antes no. ¿Aprendió algún otro idioma, doctor? Además de los 4 que ya habla. No, 4 idiomas. Cuando ya trabajé en FIFA directamente, me puse a estudiar alemán, lo cual era bastante complejo. Y sobre todo porque ya a nivel FIFA, cuando tú trabajas como miembro de una comisión en FIFA y más como la comisión de árbitros, en los pasillos hay mucho que aprender y es muy importante oír lo que dicen los demás, entender lo que dicen los demás. Y definitivamente alemán a mí me faltó y cuando entré a FIFA empecé a estudiar alemán, pero muy poquito. Y como estuve solamente 4 años en FIFA y hubo cosas que no me gustaron realmente de los directivos de CONCACAF, cuando yo trabajaba también directamente con ellos, pues renuncié a la FIFA, renuncié a la CONCACAF y traté de combatir a la gente que no me parecía, más que nada, no por su forma de conducir las cosas, sino por su falta de probidad en materia de la honestidad que se necesita para manejar inclusive los recursos. Y eso es algo que siempre me ha molestado y no me ha gustado. Y pues, los enfrenté directamente y sobre todo porque hubieron cosas que como presidente de la Comisión de Árbitros con CACAF no me gustaron, que fue tratar de imponerme árbitros para eliminatorias de Copa del Mundo, en lo cual nunca lo acepté. Y tuvimos grandes discusiones. Y por otro lado, haberme enterado que se hacían cursos en CONCACAF con mi nombre, con recursos muy altos en aquella época de FIFA, cursos para 4 días de más de $100,000 que recibía la Confederación con mi nombre, donde yo nunca ni siquiera estuve presente, donde los cursos ni siquiera se hicieron. Entonces todo eso me orilló a combatir o tratar de combatir eso, que no pude hacerlo, porque estaba muy solo y de frente se lo dije al secretario general de la CONCACAF en aquel momento, que ya acaba de fallecer hace poco tiempo, y que fue pieza clave esa persona, fue pieza clave en la caída de Blatter y la caída de los grandes directivos de FIFA, porque él fue el que dio la información precisamente para todo ese proceso que llamaron el FIFA Gate. Y realmente me tocó vivir parte de esa historia desde adentro y como no me gustó y no pude cambiarlo, pues renuncié. Sobre todo porque tuvimos una larga conversación con aquel momento secretario general de la FIFA, secretario de Blatter, que me dijo, yo así no trabajo en estas circunstancias, o los quito o me voy. Entonces éramos muy amigos, él había sido árbitro internacional inclusive, y éramos muy amigos y tratamos de hacer un grupo para combatir todo eso que se estaba gestando. Estamos hablando del año 2002,
y no se pudo hacer. Y tanto él como yo renunciamos y dejamos el fútbol en ese momento activo, lo cual era parte de nuestra vida, que queríamos mucho, pero no a ese precio, y entonces renunciamos. Pero también es parte de la historia que te enseña mucho, ¿no? Y también esa libertad de decir, yo estoy aquí porque me gusta, no estoy aquí porque vivo de esto. Y bueno, así fue parte de esa historia que nos tocó vivir también, y después de un tiempo, ya sin nosotros adentro, pero con una enorme presión de los Estados Unidos, porque además Estados Unidos se molesta mucho porque no recibe la Copa del Mundo del 2022, que era lo que aspiraba, y ahora ya se la dieron para el 2026, pero como no la recibió, también empezó a mover más los hilos, sabiendo todos los manejos que había indebidos, y terminó quitando a prácticamente todos los hombres fuertes de FIFA, ¿no? Y entre ellos era el presidente y secretario general de la CONCACAF de aquel momento. Y bueno, también son historias que enseñan mucho en lo personal, y es algo que me hubiera gustado mucho seguir haciendo. Es algo que hoy creo que hay que hacer mucho todavía por el arbitraje del mundo, porque esta innovación del VAR es extraordinaria, pero es muy compleja, y hay que tener mucho cuidado que el VAR no se mal utilice también, de manera que a nivel de ligas, ya en los países, no en la Copa del Mundo se manejó muy bien en Rusia el VAR, bastante bien, con grandes aciertos, solucionó problemas, pero a nivel de las ligas ha sido muy problemático, porque las ligas tienen toda una problemática actual donde el árbitro ya es un profesional, pero dependiente prácticamente de los contratos que la liga, más que la federación, les da. Y entonces la liga es la que paga los sueldos prácticamente, a pesar de que es la federación la que les da los contratos. Pero eso hace que haya también una enorme presión sobre los árbitros actuales en el mundo, ¿eh? No estoy hablando de nuestro país, sino que estoy hablando del mundo. Y definitivamente hay que tener cuidado y hay que trabajar mucho, porque también en FIFA hoy en día hay algunos que tienen la oportunidad de tener influencia mundial como instructores generales de la propia FIFA, que han hecho enormes confusiones. Una de ellas, la mano. En la mano todos los partidos hay discusiones, que si la mano está más alta, que si está más abierta, que si está más acá. Y le han puesto 2 millones de adjetivos para, disque, calificar una mano deliberada, y también han roto una congruencia que quien trabajó enormemente, y tuve la fortuna de vivirlo y convivirlo a través de mi padre, que fue miembro también de la Comisión de Árbitros de FIFA, después de que se retiró, y de un gran presidente de FIFA, que había sido árbitro internacional inglés, que después fue presidente de la FIFA, y él como ex árbitro decía siempre, cuidado cuando piensen en modificar las reglas de juego, porque es un juego universal y debe ser una regla sencilla de interpretar y de aplicar. Si la empezamos a complicar, vamos a complicar el deporte, que su base del fútbol tiene 2 elementos esenciales: la facilidad de 17 reglas fáciles de interpretar, precisamente, valga la redundancia, y por otro lado, no romper la continuidad, que es base del éxito del fútbol. A la gente le gusta mucho el fútbol porque vas al estadio y no te puedes perder una jugada, porque te puedes perder lo más importante de un partido. Sin embargo, vas al béisbol, en la segunda entrada te subes a comer hot dog y tomar cerveza, estás 3 entradas allá arriba, regresas, bajas y todo sigue igual, ¿no? No hay ningún problema. Y si no viste algo, pues lo ves ahí en las pantallas en los estadios. Entonces, son juegos diferentes. Y Stanley Rous, que para mí fue uno de las personas que le aprendí mucho, porque además tuve la fortuna de que hasta fuera a mi propia casa, o a la casa de mi padre, mejor dicho, porque era la casa de él, donde yo vivía como un joven de 14 años, y aprendes y oyes cosas que se te graban de por vida.
Y eso es lo que defendía siempre. Recuerden que el fútbol, las reglas de juego es universal y tienen que ser simples para que todo el mundo pueda jugar fútbol bajo esas reglas. Y no pierdan nunca el objetivo de la simpleza y de la continuidad del juego. Sin embargo, hoy en día hay gente que siente que tiene que innovar mucho o a veces piensan que hay que dejar un sello personal. Y aquí no se trata de trascender personalmente, aquí se trata de trascender en cuanto a hacer el fútbol que siga siendo fácil, sencillo y sobre todo sus reglas fáciles de interpretar. Pero hoy en día la mano tiene 3000 explicaciones diferentes que dan los instructores y que le han complicado la vida al árbitro, cuando el espíritu del juego y la propia regla, que en el texto no se ha modificado, pero sí en la manera de interpretarla, vienen ahí 3000 adjetivos diferentes, y le han complicado la vida al árbitro y al jugador también, porque ya no sabe el jugador ni cómo entrar. Y lo único que hay que marcar de una mano es si es deliberada o no. Y por otro lado rompieron actualmente, y a mí sigo diciéndolo públicamente y me gustaría volver no a la antigüedad, pero sí no a los principios fundamentales de la ley, que la ley está basada precisamente en un criterio de justicia y de equidad, y eso se ha perdido. Sobre todo cuando se pierde la congruencia, que si una mano la hace un delantero, es mano sea voluntaria o sea involuntaria. Y si la hace un defensa, entonces el árbitro debe interpretar si la mano sí es voluntaria o deliberada, como dice la ley, o no. Y entonces esa falta de congruencia del mismo delito, para hablar jurídicamente, aunque no soy abogado, definitivamente no se puede perder el principio jurídico de que si tú haces un delito en el jardín, no es lo mismo si lo haces en el fondo de tu casa. Eso es absurdo. Ese principio de congruencia jurídica no se puede perder. Y no puede ser aquí un delito y allá no un delito, dependiendo de las circunstancias. Entonces estamos mal. Y otra de las situaciones es el fuera de lugar, que si bien el texto no ha cambiado y sigue siendo el texto original de la ley, que viene además del texto original de la primera regla de juego en 1863, que por eso es muy importante para entender el juego y entender sus reglas, entender el espíritu del juego, hay que estudiar mucha historia y la evolución de las reglas de juego. Y eso lo hace muy poca gente. Y muy poca gente está empapada de la evolución y de la historia del fútbol. El fuera de lugar sigue teniendo la misma letra que en 1863. Es más, el fuera de lugar está sacado de las reglas del rugby, que dice que un jugador estará en posición adelantada y será sancionado si está más cerca de la línea de meta adversaria que el balón en el momento que es jugado. ¿Alguien de ustedes conoce las reglas del rugby un poco o ha visto jugar rugby? Si tú llevas el balón en la mano y lo pasas a un compañero adelante, no importa si tiene todo el equipo contrario más cerca de la línea de meta, no importa nada. Con que tú le pases a un compañero que está más cerca de la línea de meta adversaria el balón, es fuera de lugar. Y ese texto del rugby se traspasó directamente al fútbol. Los pases son laterales o atrasados. Los pases son atrasados o laterales. ¿Sí? Y la letra es exactamente la misma, el principio fundamental es el mismo, nada más que en el fútbol no se puede jugar dando como en el rugby pases para atrás, porque sería para llegar a la línea de gol, habría que hacer 5000 pases y es muy difícil llegar así. Quería jugar como Raúl Arias. Sí, es un juego diferente, entonces pusieron excepciones a esa ley, que primero eran 2 jugadores, después ahora es 1,5 casi, y varias circunstancias. Pero algunos actuales la han complicado, sobre todo en lo que es la interferencia al juego. Y la ley sigue siendo la misma. Si tú interfieres con un defensor, pues estando en posición adelantada, tienes que sancionarla como tal. Pero hay gente que empieza a decir que hay que privilegiar más el gol y empiezan a confundir qué es interferencia. Y yo veo muchos partidos donde hay una enorme interferencia que hacen que el defensa se equivoque al jugar y no la consideran interferencia porque dicen que se equivocó
por mala técnica. Y los que dicen eso están equivocados en el principio general de la ley. Pero bueno, podríamos hablar de esto 1000 horas porque es todo un tratado hablar de lo que es el penal, de lo que es una mano realmente deliberada y de lo que es interferir estando en posición adelantada con el adversario. Pero esas cosas están mal y habría que, por lo menos mientras yo tenga voz, aunque no tengo voto actualmente, pero aunque tenga voz, siempre voy a levantar la voz y decir que está equivocada FIFA y mucha gente dice que es muy presuntuoso que yo diga eso, pero no es presunción, es conocimiento de la ley, del espíritu del juego y tratar de volver el trabajo de los árbitros mucho más simple. De hecho, teníamos una plática el otro día interna con Arturo Bricio, presidente actual de la Comisión de Árbitros, sobre esos temas, y él mismo decía, sí, ojalá en FIFA volviera gente que simplificara el trabajo de los árbitros y no se complicara tanto, que si la mano aquí, el dedo allá, y la mirada para el otro lado, y que todo ese tipo de cosas que no están ayudando nada al arbitraje y tampoco al fútbol, porque el arbitraje en realidad lo único que es una persona que tiene que aplicar las reglas con mucho conocimiento, con mucha capacidad, pero que está ahí al servicio del fútbol. Y eso es lo que se ha perdido a veces también de vista de los que están actualmente con el poder en la FIFA, ¿no? Ya los árbitros hasta son defensas centrales, hay que preguntarle al Toluca. ¿En qué sentido, perdón? No. El partido Cruz Azul Toluca donde el árbitro central, el árbitro se atraviesa. Bueno, ahí hay dos errores importantes. Uno, de posicionamiento, que se llama. El árbitro nunca debe, sobre todo dentro del área, profundizar tanto su carrera para ponerse en la línea del tirador. Es un error casi diría de primaria. Sin embargo, también hay un error técnico, que son los errores que pasan a veces desapercibidos porque hay que conocer a fondo la ley, pero pasan desapercibidos, pero no para los que sí estudiamos la ley. Y hay un error técnico importante, que son los peores errores. Tú te equivocas como árbitro, como nos equivocamos todos, yo en lo personal muchas veces, en apreciar una acción y sancionarla como falta o no. Hoy la televisión te ayuda un poco, pero te puedes equivocar porque tus ojos no pueden apreciar todo lo que sucede y aprecias mal una acción y la sancionas mal. Pero lo que no te puedes equivocar es en conocimiento de la regla de juego y cómo reanudar un partido. Y en la reanudación él le da un bote a tierra a favor del portero, cuando en realidad debió haber dado saque de meta. No cambia nada, porque al final es a favor del equipo defensor. Lo que hubiera cambiado si le pega y entra a gol. Antiguamente, hace pocos años todavía, le pegaba al árbitro y entraba a gol, era gol. Hoy, si le pega al árbitro en esas circunstancias, en vez de dar un bote a tierra, en vez de dar el gol, das un bote a tierra, ahí sí, a favor del portero, dentro del área. Entonces, pero para eso hay que conocer la regla bien a fondo. Y la regla actual, ¿sí? Que muchos a mí me han combatido actualmente por decir que como ya no estoy trabajando directamente en FIFA o en la federación, estoy obsoleto cuando hablo, ¿no? Y me da mucha risa porque si hay alguien que estudia la regla de juego en todas circunstancias, he sido yo por cariño al juego, más que nada. Y por defender la propia regla y defender la actividad del árbitro, que es muy compleja. Y hay que enseñarles bien para que resuelvan bien. En el caso de Macías, precisamente, en ese partido de Cruz Azul, él debió haber reanudado con un bote a tierra. Pero bueno, discutimos internamente a veces con Arturo porque Arturo dijo que estaba bien reanudado el juego y eso es un error de regla. Y es tan fácil como esto. Si le pega hoy al árbitro y la pelota deja de estar en juego inmediatamente, o sea que sin que la toque ningún otro jugador ni nada, pues hay que dar saque de meta en este caso, como fue, o saque de banda si se va por la banda, y no reanudar con un bote a tierra. Reanuda cuando un bote a tierra hoy, con la regla actual, cuando le pega al árbitro y cambia la circunstancia del juego. O entra gol, o le da la pelota al equipo que no la tenía cuando dispara, en este caso el cabecita, y le hubiera caído a un defensor o al portero, etcétera. O inicia una jugada de promesa de gol para otro equipo.
o para el propio equipo que llevaba el balón, pero el desviarlo del árbitro le favorece a que la pelota salga a alguien con posibilidad de atacar, con promesa de gol. Entonces, todo eso, que son condicionantes de cuando le pega hoy al árbitro, antiguamente le pegaba y era como si pegaran el poste, el juego seguía completamente igual. Hoy cambian las circunstancias. ¿Para qué? Para que nadie se beneficie de un rebote del árbitro, que es parte del juego, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho la regla de juego, pero hay que seguir interpretando el por qué se modifica una regla y para qué se modifica una regla. Y esto es para no beneficiar a nadie de algo que nadie de los jugadores creó, sino que lo creó el árbitro o el asistente cuando le pegó el balón y cambió el destino del balón. Entonces es muy interesante analizar todos esos cambios para poder saber cómo resolver las cosas. Pero bueno, Exacto. para eso se Jair, necesita mucho tiempo de estudio, mucho análisis y mucha investigación para lograr ese conocimiento, ¿no? sin duda. Gracias, Arturo. Bueno, señor Edgardo González, doctor, ¿Qué le pasó, quisiera Miguel? preguntar, vamos a ir a una sección de preguntas rápidas. Yo le Sí. voy a hacer algunas preguntas rápidas y usted me las define como usted quiera. ¿Cómo ve? No, respuestas rápidas. A preguntas rápidas, respuestas rápidas. Excelente. Diego Armando Maradona. No hablo porque acaba de fallecer y tengo la costumbre de no hablar de una persona que no se puede ya defender. Pero mientras estuvo vivo, siempre di mi punto de vista, él siempre me criticó, yo también a él. Ahora que ya no está entre nosotros, no es justo, me parece que no es justo hablar de alguien que ya no se puede defender. Ok. Final de Alemania contra Argentina. Creo que fue un sueño tocar el cielo con las manos, como así lo sentí en ese momento. Siempre sueñas con eso, pero sabes que es muy, muy difícil llegar, más para en aquella época un árbitro de CONCACAF. Tuve la fortuna de ser el primero, no se ha podido volver a repetir para un árbitro CONCACAF en 30 años. Creo que lamentablemente es falta de trabajo y de tener peso político también en FIFA para poder apoyar a tu grupo de árbitros. Cuando yo estuve ya en la parte de dirigente arbitral en FIFA, tuve la fortuna de poner un mexicano en una de las finales de FIFA, como fue Ramos Rizzo en la final olímpica, y eso porque obviamente tienes que tener un peso político importante para que tu árbitro adentro de la cancha responde, pues tú tengas la oportunidad de convencer y apoyar para que lo voten, para que esté en una final de una trascendencia así. Y es la primera vez que un árbitro mexicano dirige el segundo torneo más importante del mundo, que es una final olímpica. Yo no nací en México, soy mexicano de hace 40 años, 41 ya en este año, pero no nací en México. Y un árbitro mexicano por nacimiento ya dirigió una final olímpica y yo espero que otro árbitro mexicano pronto llegue a dirigir otra final de Copa del Mundo porque tenemos un muy buen arbitraje. Lo que le falta es gente con peso político y árbitros que resuelvan todos los problemas adentro de la cancha para poder acceder a esos partidos. Pero ese era un sueño que yo tenía de tratar de llevar a un árbitro mexicano por nacimiento a una final de la Copa del Mundo y a esta altura si hubiera seguido estoy seguro que lo hubiera logrado porque además tú debes trabajar sin ningún tipo de celos, de nada. Tú ya cuando te tocó tu época hiciste lo que tenías que hacer, llegaste a donde tuviste que llegar y ahora es época para otros, para jóvenes que muestren que el arbitraje mexicano sigue siendo de los mejores del mundo. Ok. Expulsiones en la final. Bueno, nunca se había dado hasta ese momento una situación así. Cuando vi la primera, que fue la de Monzón, al cual lo aprecio en forma personal y sé que él, hace poco hablamos, está en Argentina, y hablamos a través de una radio y tuvimos la oportunidad de dialogar otra vez. Sé que él también tiene un cierto aprecio conmigo
diferente a otros jugadores. Realmente cuando vi la acción de Pedro Monzón, lo primero que pensé fue roja. El segundo paso fue, es la final del mundo. Considera bien si vas a sacar la roja o no. El tercer paso fue pensar en una amarilla simplemente. Y el cuarto paso fue pensar en mi padre y decía, lo que veas en primera instancia, eso es lo que realmente sucedió. Si cambias tu decisión original, seguramente vas a cometer un error. No lo hagas. Y en el cuarto paso pensé en él, que ya había fallecido, y llegué y saqué la roja. Y estoy seguro que no me equivoqué, porque además, después de sacar la roja, no como en ciertas, primero ver la lesión y después sacar la roja, como consecuencia, no, yo fui, saqué la roja y después pido que atiendan a Klinsmann, y cuando le bajan la calceta tenía un tallón de 15 centímetros de los tacos de Pedro Monzón. Y con Pedro hemos mantenido, la verdad, una relación con cierto respeto y afecto, inclusive. Así Ok. que no la dudé porque era la primera expulsión en una Copa del Mundo, pero me convencí de que hay que seguir el primer impulso y así traté de enseñarlo siempre. A los muchachos siempre les he dicho, no cambien una decisión, porque seguramente si la cambian se van a equivocar. O sea, en esta final, y sí, fueron 2 tarjetas rojas por primera vez, ya después ha habido otras expulsiones en finales del mundo, pero era difícil ser el primero en ese aspecto, ¿no? Claro, y bueno, como dice, y otra cosa que le quisiera preguntar, doctor, mire, hizo las expulsiones en la final, no había habido ningún antecedente en una final de un mundial. Y quisiera preguntarle, en su momento, ¿se arrepintió en no haber expulsado a Diego? No, en ese caso, de acuerdo a las reglas de juego, desde que insultó al público en los himnos, Tuvo que no es haberlo hecho. expulsión, pero de acuerdo a las reglas de juego se llama exclusión, porque nadie puede tener un lenguaje obsceno ni insultar a nadie. El público va y te insulta, pero tú por eso no puedes, de acuerdo a las reglas, insultar a nadie. Pero consideré no expulsarlo por la magnitud de lo que él era, significaba, y sobre todo porque todavía en ese momento era el campeón del mundo, y excluir al mejor jugador del mundo de ese momento de una final otra vez, me parecía realmente, si bien la ley te lo marca, tú tienes como juez la posibilidad de aplicar un criterio sobre las reglas de juego que te permite tomar ese tipo de decisiones. Es decir, las circunstancias eran que él recibe el insulto a su país, a su himno, y si bien las reglas te dicen que eso que él hizo es expulsión, me parecía un verdadero disparate y usé mi criterio como juez para decidir que se quedara en la cancha. Y no me arrepiento, creo que este, tenía que estar ahí, se había ganado el lugar para estar ahí y no hubiera sido justo por una respuesta así. Si hubiera sido otra cosa contra un jugador rival, con una agresión o alguna otra cosa, pues lo hubiera hecho sin dudarlo. Ahí sí, por más nombre que tenga una persona. Y eso es lo que decía que el árbitro tiene que estar preparado. Pero no me arrepiento de no haberlo echado en ningún momento. Creo que él se merecía estar en esa final. Ok, y la última de esta sección de preguntas rápidas, Edgardo Codesal, defínalo. Bueno, un individuo que me ha gustado el fútbol desde que nací, yo creo, que intenté jugar fútbol, que es un deporte maravilloso y que luego, como no pude, porque no tenía la suficiente calidad para jugar, aunque llegué a estar hasta en primera división, opté por lo que había aprendido también de niño, que era el arbitraje. Viví cosas muy, muy bonitas desde mi niñez y aprendí de grandes, grandes, grandes árbitros del mundo, muchas cosas muy interesantes.
sobre el juego, sobre lo que es un juez de fútbol, porque al final en español estamos equivocados también, es algo que habría que cambiar, que no pude lograrlo, pero me gustaría cambiarlo, que no se llaman reglas de juego. El texto original, que es en inglés, que es el que manda, dice leyes del juego, no reglas del juego. Por lo tanto, el que aplica es un juez. De hecho, la vestimenta de negro con el cuello blanco era una imitación de los jueces ingleses, que salían con una especie de toga toda negra, con un cuello blanco, y de ahí por la similitud de ser jueces deportivos, pero jueces que interpretan y aplican leyes del juego, fueron vestidos de negro en Inglaterra y de ahí al mundo. Pero he sido una persona que ha sido marcada por el fútbol, por el arbitraje y por la aplicación de la ley, que me parece un privilegio tener la oportunidad de aplicar la ley. Si no hubiera sido médico, me hubiera gustado ser abogado. Y creo que también el juez debe tener un sello de ser honesto a carta cabal por encima de cualquier presión, de cualquier tentación y de cualquier circunstancia. Y eso ha marcado mi vida porque fue el sello que mi padre me dejó como herencia y lo voy a respetar hasta el día que me muera y es lo que he tratado de transmitir a mis hijos, que es la única forma de ser en la vida, es ser honesto a carta cabal, aunque por mantener esa honestidad puedas perjudicarte. Como en algún momento renuncié a lo que más me gustó, que era llegar a estar en FIFA, y renuncié porque no pude convivir con gente que no compartía esos principios. Ok, muy interesante todo lo que nos ha platicado a lo largo de esta charla. En lo personal me la estoy pasando de maravilla, estoy disfrutando de todo esto. Yo creo que en el 86 y en el 90 todavía no estaba ni en planes de venir a este mundo, pero me gusta leer, investigar, ver notas, videos. Y en su momento usted marcó una época impresionante en el arbitraje, todavía la sigue marcando, sin duda, y me gusta ver cómo analiza de repente los juegos ahí en imagen, que de repente lo podemos ver y lo hace todavía muy bien y su experiencia y todo lo que transmite es impresionante. No, Muchísimas gracias, gracias. Jair, el concepto, pero fundamentalmente cuando hablo en la tele yo defiendo los principios reglamentarios, o sea, no ataco a ningún árbitro porque sé lo difícil que es estar ahí, sé lo difícil que es tomar decisiones. Por ejemplo, el caso de Macías que estábamos diciendo, en un momento él seguramente sintió una enorme presión de decir, ching, le acabo de quitar un gol a un jugador, ¿no? Y eso te nubla un poco para poder tomar la decisión reglamentaria más correcta, como era la reanudación que decíamos. Entonces entiendo, yo no fustigo a Oscar, es muy difícil estar ahí y tomar decisiones. Entonces no ataco ni defiendo prácticamente a nadie, defiendo la ley. Atacaron mucho precisamente aquel penal del Cabecita, precisamente, que se resbala Hubo y dos toques. la toca dos veces. Y yo defendí la ley totalmente, no defendí al árbitro en turno ni a la comisión. Tampoco ataco a la comisión, pero cuando hay algo que está mal, lo digo. Si Arturo dice algo que me parece que está fuera del reglamento, pues salgo a decirlo en los medios. Y si hace algo que está muy bien, lo aplaudo. O sea, no tengo nada ni a favor ni en contra de nadie, no tengo por qué tener nada en contra de nadie, ni tampoco estar apoyando la carrera de nadie. Digo lo que la ley dice, cómo se debe interpretar y cómo se debe aplicar. Y creo que esa es la función de alguien que tiene la fortuna de tener un micrófono y tener una televisora donde mostrar imágenes, ¿no? Y así hay que manejarse precisamente con esa honestidad de la que estamos hablando. Hablar para atacar a alguien, en lo personal, me parece deleznable y alguien que tiene un micrófono no lo debe hacer. Totalmente de acuerdo. Adelante, Luiso. Gracias, Jair. Bueno, pues yo también voy a cerrar primero con el agradecimiento de Arturo Mena, que por nuestro nombre se manda a disculpar. Tuvo ahí una situación, creo que tenía que ir a darle de cenar a los niños, que no tiene, aún no es cierto. Pero pues dar las gracias también, tuvo que salir de imprevisto. Y yo cerraría con una situación que es muy de nosotros, muy de este programa, muy de tiro indirecto.
Aquí somos grandes aficionados sobre la memorabilia. Pero en el caso de un árbitro es diferente, es algo raro. Digo, Arturo tiene como 400 camisetas tal cual, yo tengo como 150, pero ninguno que yo conozca, ningún amigo que yo conozca tiene nada de árbitro. ¿Usted conserva sus atuendos, las tarjetas de la final del 90? ¿Conserva Sí, las cosas en alguna especie de museo personal con todo eso? sí, claro. Primero que nada, no sé si es casualidad que te hayas puesto esa camiseta, pero si le vas a ese equipo ya somos dos, Sí, porque por ese es favor, no sabía yo eso. Ah, y ese- hay una coincidencia, fíjese, que si yo no hubiera sido abogado, me hubiera encantado ser médico, en serio. qué padre. A mí al revés. Si no hubiera sido Sí, médico, creo que sería abogado. Me gustan mucho los principios de justicia, me gusta mucho poder tratar de impartirla, que hubiera sido un sueño muy grande. Y si hubiera sido abogado, hubiera peleado por lograr un lugar dentro de la justicia del país, como inclusive puede llegar hasta la Suprema Corte, porque creo que en tiempos tan difíciles como vivimos en el mundo es muy necesario tratar de impartir justicia, ¿no? Creo que es un privilegio los que tienen esa oportunidad. Y así lo viví en materia de reglas de juego. Y además, las reglas de juego es increíble, tienen una base jurídica impresionante. claro. Se sancionan el delito premeditado, se sanciona el delito culposo, se sanciona el delito imprudencial. Es impresionante la base jurídica que tiene la regla de juego. Cosas que muchos deportes ni siquiera la pasan ni sueñan con eso. En el fútbol sí. Entonces sí, vuelvo a decir, es un juez y tener la oportunidad de ser juez es un privilegio. Y por otro lado, los Pumas para mí es mi equipo favorito porque es la máxima casa de estudios. Tuve la oportunidad de ser docente universitario en la Facultad de Medicina de la UNAM, dentro de los hospitales universitarios y creo que nuestra máxima casa de estudio es un orgullo para el país, está dentro de las mejores universidades del mundo. Y por esa razón le voy a los Pumas y le fui a los Pumas desde que arbitraba y lo decía, ¿eh? Y si me preguntaba a alguien, ¿y le vas a algún equipo? Sí, le voy a Pumas. ¿Y ¿Cómo? ¿Y se arbitrando le valía? vas a Pumas? Sí, porque aprendí de mi padre que era uruguayo, como yo nací allá, y mi padre tiene una anécdota muy, muy interesante. Él le iba al Peñarol, yo también, en Uruguay, y era árbitro y le iba al Peñarol y él era socio del equipo, porque allá es como en España, por ejemplo, Sí, las los peñas. equipos están integrados por gente que es socia del club Ujú, y ujú. vota por el presidente del club y vota en elecciones internas y todo. Y él era socio vitalicio y era árbitro, ¿sí? Y nunca lo negó y enseñaba el carnet. Sin embargo, cuando jugaban el Clásico Nacional Peñarol, casi nunca ganaba Peñarol. Y un día el capitán del Peñarol le dijo, no, la verdad es, le dijo, era un tipo muy reconocido en aquellas épocas, en los años, principios de los 60, y era un jugadorazo además también, el jugador de la selección nacional. Y le dijo, después de un clásico que perdió el Peñarol, le dijo que era el capitán, le fue y le dijo, lo felicito, el trabajo, no podemos decir nada, pero con usted nunca ganamos. Y entonces le dijo, ¿cómo? El capitán del equipo al que yo le voy dice que yo, conmigo nunca ganan. Y fue a la sede del club al lunes siguiente y renunció a ser socio, porque el capitán del equipo le dijo que era un árbitro con el cual no ganaban nunca. Y eso le dolió mucho y renunció a ser socio de Peñarol cuando era socio permanente, ¿no? Por la cantidad de años que tenía. Él era socio desde antes de ser árbitro, de muy Carbonero jovencito, total. y renunció a ser. Y él decía, no hay por qué ocultar, si todos los que arbitramos, primero fuimos niños y le íbamos a un equipo. Entonces, no es honesto ocultar que le vas a un equipo. Lo importante es si le vas a ese equipo, cuando estés arbitrando ese equipo, tengas la suficiente tranquilidad para separar tu afecto al equipo de tu obligación como árbitro. Entonces, esos son los ejemplos que a mí me marcaron toda la vida y no puedo dejar de pensar de esta manera porque aprendí que esa es la mejor manera de tratar de ser como persona
y sigo respetando su memoria, sus enseñanzas, y trato de transmitirla a mis hijos, ¿no? ¿Y dónde dejó las tarjetas del 90? Las tengo guardadas, tengo el silbato, las tarjetas, los uniformes, tengo uniformes de jugadores, tengo de Ah, muchos jugadores, tengo el uniforme de Alemania, tengo uniforme de Argentina, tengo la camiseta de Maradona que me dio en el 86, porque yo tuve la fortuna de ser árbitro asistente en el 86, estuve en la semifinal del mundo de Argentina-Bélgica y le pedí la camiseta y me la firmó y me la dio. Y teníamos buena relación hasta la final del 90, lamentablemente que se dieron las sí, cosas sí. de otra manera, que no era lo que a mí me hubiera gustado precisamente como aficionado. De hecho, mi abuelo era argentino, me gustaba que Argentina hubiera sido campeón del mundo y hubiera sido bicampeón del mundo. Estuve en la final del 86 con el árbitro argentino de aquel mundial, que era Carlos Espósito, en la tribuna, gritamos los goles, festejamos los goles, festejamos en la noche el Campeonato del Mundo de Argentina, casi casi como si hubiera sido propio, porque me unía la relación familiar de mi abuelo, pero precisamente la obligación de un juez es dejar fuera de la cancha cualquier tipo de sentimiento humano o afición que puedas tener para aplicar la ley como debe ser. ¿Sí? Y así fue, esa es una historia que si hubiera podido cambiar, que se diera de otra manera, me hubiera encantado. Las circunstancias nos hicieron que fuera diferente y muy triste en la parte afectiva, pero la sensación de haber cumplido con la ley. Claro. Pues digo, podríamos, como usted bien dice, aventarnos unas 5 horas más, ¿no? O sea, No, sí, es con alguien que padrísimo tiene hablar. con alguien que tiene una serie de vivencias y de experiencias y además para el aficionado común como nosotros, el hecho de poder hablar con un árbitro internacional que además tiene relación e injerencia total y directa, bueno, no directa, pero sí una injerencia total entre el otro árbitro que yo en lo particular admiro muchísimo, como Arturo Bricio Carter. Otro, por su forma de pitar, a mí también me encantaba el estilo de Bonifacio Núñez. Era digo, es inigualable, ¿no? Entonces, nada más me queda agradecer, quedar a las órdenes y A la orden cuando quieran. sí, hombre, doctor, un gusto, un placer y pues esperemos que haya oportunidad de una segunda charla. Sí, con mucho gusto. A Yair un saludo, a Arturo denle un saludo también. Así será. También tuvo que ir por cumplir con sus obligaciones hogareñas. Inexistentes, pero sí. Eh, pero bueno, un placer de haber platicado con ustedes y estaremos siempre a la orden, porque sobre todo hablamos de lo que más nos apasiona en la vida, que es el fútbol. Totalmente. De mi Oye, parte también, doctor, muchísimas gracias, de verdad se lo agradecemos, como no tiene una idea, y más porque no todos los días tenemos la oportunidad de hablar con personalidades del fútbol como usted, un árbitro uruguayo, nacionalizado mexicano, que pitó una final de un mundial. Eso para nosotros es lo mejor que tenemos y además de la calidad de que fue usted como árbitro, la calidad, nos quedamos con la calidad de persona, cómo se dirige con nosotros, muchísimas gracias, este tiempo lo valoramos muchísimo y como bien dice el buen amigo Luis, ojalá que no sea la primera vez, ojalá que aquí tienen San Luis Potosí las puertas abiertas, cuando quiera venir, aquí en Tiro Indirecto tiene sus micrófonos a la disposición y ojalá, si Dios quiere, próximamente podamos organizar otra plática porque para mí es un honor y un gusto y aprendo muchísimo en hablar con estas personalidades. Le deseo lo mejor para usted, para su familia, que vengan éxitos en todo lo que se dedica y muchas bendiciones para todos ustedes. salud sobre todo. Muchas gracias, Luis, Jair, muy amables por las palabras y siempre a la orden. Digo, es un gusto platicar así con esta apertura y con esta tranquilidad, muchas cosas, desde anécdotas, pensamientos, sentimientos, emociones y afectos que uno tiene como ser humano, ¿no? Que al final es lo que más tiene que trascender las personas, no las funciones que hagamos cada quien en nuestra vida, sino que tratemos de trascender como seres humanos y como espíritus que
que transmiten ideas unos a otros, ¿no? Y bueno, estaremos siempre a la orden. Así que un Perfecto, doctor. gusto haber platicado con ustedes y esperamos en cualquier momento poder platicar ya más directo de algún otro tema específico. Que haya Muchísimas revancha. gracias. Nos vemos. Saludos.